bien, pues si queréis comenzamos, ¿no, Fernanda? Estamos y así irá uniendo la gente. Pues buenos días, bienvenidos a todos y todas a este nuevo webinar. En este webinar de hoy queremos tratar sobre claves y oportunidades, ¿no? Para hacer proyectos de economía circular. Específicamente trataremos sobre el PERTE de economía circular, que ha abierto la convocatoria, que estará abierto hasta el 16 de septiembre. Será una sesión que durará aproximadamente una media hora, ¿vale? 40 minutos, aunque hemos reservado una hora por si acaso, pero seguramente será más breve. Comentaros que podéis ir haciendo preguntas por el chat y después también dejaremos un espacio al final para que podáis preguntar lo que queráis alzando la mano o preguntando por el chat. Entonces, antes de empezar, simplemente de forma muy resumida, comentaros, ¿no?, quién somos para los que no nos conozcáis. Nosotros somos Solartis. Solartis es el clúster de la energía solar y la sostenibilidad y representa empresas y entidades de toda la cadena de valor del sector, ¿vale? Así como también universidades y centros tecnológicos que lo componen. Nuestro objetivo es el fomento de la competitividad de las empresas y entidades que forman parte a través del fomento de la innovación y la colaboración. También ayudando a mejorar la visibilidad de sus socios y el impulso de su estrategia y modelos de negocio. Formamos parte de Secartis, que es una agrupación empresarial, una asociación formada por diferentes clústeres sectoriales, entre los cuales se encuentra Solartis, enfocado en energías renovables y sostenibilidad. Empresas de electrónica, que forman parte de Secartis, Smartech Cluster, que es de transformación digital, y CICAT, que es de iluminación. Y como parte de Solartis, desde este año contamos con una oficina de transición energética financiada por el ICANN, por el Instituto Catalán de la Energía, que tiene como objetivo acompañar a empresas de forma integral, en asesoramiento técnico en la implementación de energías renovables, procesos de eficiencia energética y almacenamiento. Si tenéis cualquier consulta o cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través de este teléfono y este email y os podemos asesorar y ayudar. Ya entrando en el webinar de hoy lo que veremos es que sí, cómo funciona el programa Renocicla, quién puede beneficiarse y qué tipo de proyectos son elegibles, claves y consejos prácticos para presentar una solicitud con éxito y luego dejaremos, como ha comentado, un espacio de preguntas. Para el webinar de hoy contamos con Alberto Palacios, de la empresa ABS Consulting. Alberto Palacios es director de desarrollo de negocio de ABS Consulting. Cuenta con más de 17 años de experiencia en la identificación, planteamiento, planificación y control en la ejecución de proyectos para la percepción de incentivos y ayudas públicas. Y ABS Consulting es una consultora especializada en la gestión de ayudas y incentivos públicos para la ejecución de proyectos científico-tecnológicos. Sin más, paso la palabra a Alberto, que si puedes compartir tú, así vas pasando la presentación tú mismo. Perfecto, Clara. Voy a compartir. A ver, ahora la veis, ¿verdad? Sí, pero la tienes que poner en modo presentación. Así. Sí, perfecto. Sí. Vale, perfecto, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Clara, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Sabemos que son fechas, ¿no? Comentábamos antes, un poco complicadas, porque siempre, pues bueno, antes de agosto queremos terminarlo todo y antes de diciembre también. Así que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, nosotros desde AVS, muy brevemente, somos una consultora que llevamos más de 20 años, 25, y nos dedicamos en exclusividad a la gestión de proyectos científico-tecnológicos para que por la ejecución de los mismos nuestros clientes puedan tener acceso y percibir ayudas o incentivos. Básicamente, nosotros queremos ser el departamento externalizado de nuestros clientes y ocuparnos y preocuparnos 24/7 de que todos aquellos proyectos de contenido innovador sean susceptibles de ser gestionados para pagar menos impuestos, percibir subvenciones, préstamos, etcétera. Dicho de otra manera, hacemos realidad los proyectos vía la percepción de ayudas o incentivos. A día de hoy somos entre 90 y 100 personas, más o menos, el 97-98% somos técnicos, un equipo multidisciplinar, para entender muy bien los diferentes proyectos que vais a hacer por qué y por cuánto y entender muy bien las diferentes convocatorias de ayudas y a partir de aquí fusionar
o dicho de otra manera, traducir al lenguaje de la administración los proyectos de I+D que realizan nuestros clientes. Y en esta vía trabajamos con Solartis, pues bueno, para dar un poco de luz a toda esta parte y a estas convocatorias que son muy potentes y que han venido con el plazo un poco corto para hacer realidad vuestros proyectos. Esta convocatoria que os venimos a exponer hoy es el PERTE de Economía Circular en bienes de equipo. Sabemos que el PERTE de Economía Circular ya ha tenido diferentes convocatorias, ya ha tenido diferentes versiones, pero esta es la que se centra en bienes de equipo. La anterior venía en el sector textil, en el sector plástico y otra que teníamos más transversal. Y esta es para bienes de equipo. Concretamente, ¿cuál es el objetivo? Fomentar en realidad la sostenibilidad y la circularidad de los procesos industriales para mejorar la competitividad y la innovación en industrias de bienes de equipo. Pero por bienes de equipo tenemos que centrarnos concretamente en tres. Hablamos de baterías, hablamos de aerogeneradores y hablamos de paneles fotovoltaicos. Por bienes de equipo el título puede parecer muy genérico, pero nos tenemos que centrar en estos tres elementos. Cualquier proyecto que vayamos a ejecutar en cuanto a economía circular vinculado con estos tres elementos o estos tres bienes podría ser susceptible de ser gestionado. Y por proyectos, luego lo veremos, hablamos de dos tipologías, que básicamente son dos programas. Uno, realizar proyectos de inversión. Vamos a invertir para adquirir nuevas tecnologías que nos permitan la recircularidad o la reutilización de paneles, aerogeneradores, concretamente palas o baterías. Y el programa 2, luego lo veremos, que se corresponde con proyectos de investigación, desarrollo o estudios. Hablamos de eco-innovación. En cuanto a quiénes o qué empresas pueden ser subvencionables, que es una convocatoria a la que vamos a optar solo a subvención a fondo perdido, es muy atractiva. Pueden ser beneficiarias personas jurídicas, públicas o privadas que estén inscritas en los diferentes registros correspondientes. La empresa tiene que estar dada de alta antes de la solicitud de la ayuda. Y también podríamos ir en forma de agrupación, pero un aspecto relevante y un aspecto muy importante y diferenciador de esta convocatoria es que la agrupación debe tener personalidad jurídica. No es como en otros proyectos, en otras convocatorias a las que muchos de vosotros estáis acostumbrados, como por ejemplo Misiones, como por ejemplo Interconecta, como por ejemplo otros PERTES, en los que la agrupación no tiene por qué tener personalidad jurídica, en este caso es condición necesaria. Este aspecto acompleja la generación de o la presentación de consorcios o agrupaciones que se generen en ADO para la ejecución del proyecto. Bien, ¿hasta cuándo? Aspecto importante que hemos querido ponerlo en primera instancia. ¿Hasta cuándo podemos presentar proyectos? Podemos presentar hasta el 16 de septiembre de 2025. Hablamos de concurrencia competitiva, no es concurrencia simple. Concurrencia competitiva quiere decir que todos presentamos hasta el día 16 y a partir de aquí se analizan los diferentes proyectos, se evalúan y se puntúan y conforme a los criterios de puntuación, aquellos que tengan mayor criterio de puntuación percibirán ayuda. Debemos, por tanto, realizar un proyecto excepcional. Ya no entrar los primeros, pero sí que hacer un proyecto excepcional. Lo he entrado los primeros porque existen otras convocatorias, como por ejemplo pues el PERTE del vehículo eléctrico, que seguro que conoceréis quizá por la parte más de baterías, o el agroalimentario, que venían por concurrencia simple. Teníamos que presentar muy rápido, ser los mejores y presentar los primeros. También hemos tenido muchos éxitos ahí, pero esta no, esta es concurrencia competitiva. Importante, hasta el 16 de septiembre. En cuanto a otras características de la ayuda, además de esa concurrencia, se debe cumplir el efecto incentivador de la ayuda importante. Y es que el proyecto no puede haber comenzado antes de que presentemos formalmente el proyecto. Hay una pequeña excepción, es que ya hemos pedido unos permisos para hacer la inversión o ya hemos iniciado algún estudio de viabilidad, lo vemos en detenimiento. Pero per se, el aspecto clave es que el proyecto puede comenzar a partir del momento en el que presentemos la documentación. Y el plazo de ejecución del proyecto, importante, son 36 meses tras resolución de concesión. Pensamos que
se resolverá en 4, 5 o 6 meses aproximadamente, con lo cual a partir de ese momento tendremos 36 meses para ejecutar el proyecto, pero podemos comenzarlo desde que lo presentamos. Estaríamos hablando de un periodo global y máximo de aprox 40 meses. Esto nos da, es un periodo lo suficientemente amplio como para plantear proyectos que tengan realmente un efecto incentivador, es decir, que solo los vayamos a ejecutar en el caso en el que nos lo concedan. Nos lo presentamos, nos esperamos 4, 5 o 6 meses y si nos conceden el proyecto, nos conceden la ayuda, a partir de aquí comenzamos a ejecutar el proyecto. Perfecto. Esta convocatoria sí que nos lo permite. Tenemos un plazo suficientemente dilatado. Bien, en cuanto a qué tipo de proyectos son financiables, son en este caso subvencionables, porque lo que podemos obtener es subvención a fondo perdido. Hablamos de 2 programas, como indicábamos. Un primer programa que está vinculado a la adquisición de tecnología para la instalación de nuevas líneas, aumentos de capacidad nuevas que nos permitan reciclar o reutilizar o dotar de una segunda vía a estos bienes de equipo. Reciclaje y utilización por bienes de equipo, insistimos, debemos centrarnos en paneles solares, en aerogeneradores y en baterías. Y en el programa 2 hablamos de proyectos de innovación en cuanto a principalmente el ecodiseño de... Voy a mover esto porque si no lo veo correcto. En cuanto a ecodiseño de bienes de equipo para estas energías renovables. Los bienes de equipo son los mismos. Todo proyecto de innovación debe redundar en hacer un panel solar, un aerogenerador o una batería, pues que sea más reutilizable, que tenga estos son pequeños ejemplos, mayores componentes reutilizados, que sea fácilmente fragmentable para poder reutilizar. Al final son proyectos desde una perspectiva de ecoinnovación del producto, para hacerlo más reciclable o más reutilizable. Y aquí sí que tenemos que diferenciar, luego lo veremos, entre proyectos de investigación, entre proyectos de desarrollo experimental o proyectos de estudios de viabilidad. Porque en función de la tipología de proyecto y en función del tamaño de la empresa, bien si somos pymes, pequeños, medianos o grandes, en función de estas diferentes variables, tamaño, tipo de proyecto, la intensidad de la ayuda será una u otra. Ok. Bien, como ejemplos, esto es para despertaros un poco las ideas, pero estos son ejemplos. Como estamos trabajando en múltiples proyectos. Para el programa 1, que es el programa de inversión, adquisición de tecnología. Por ejemplo, nuevas estaciones de corte, medidores de corriente, separadores magnéticos, reactores químicos, trituradores, prensas, sistemas de flotación, decantación, hornos. Bueno, es la adquisición de tecnologías que nos permitan reutilizar o reciclar los bienes de equipo que comentábamos antes. Programa 1, inversión. Ok. Si nos vamos al programa 2, hablamos de proyectos de generación de conocimiento, proyectos de I+D, podemos trabajar en nuevos sistemas solares, nuevos paneles solares que tengan mayor capacidad de reciclabilidad o que sean más reciclables, nuevos revestimientos sostenibles para aerogeneradores. Aquí estamos trabajando en muchos proyectos vinculados con las propias palas de los aerogeneradores. Sabéis que están compuestas en muchísimos casos por composite, pues bueno, hay mucha generación de conocimiento en cómo reutilizar, volver a introducir, reciclar. A nivel de cargadores modulares, bueno, pues también podría ser un ejemplo. Básicamente, el programa 2 es innovación en ecodiseño, de alguno de los 3 elementos o de los 3 bienes que comentábamos antes. Bien, es una convocatoria que está dotada de 100 millones de euros. Es una cuantía lo suficientemente relevante porque el 100% de estos 100 millones es en forma de subvención a fondo perdido. A diferencia de otras convocatorias, como por ejemplo pues el PERTE del vehículo eléctrico en la sección B, que aún no se ha publicado, se publicará. Puede que tenga una dotación similar, pero el mix es muy diferente, porque hay una parte muy importante en préstamo y otra en subvención. Pero en este caso es íntegramente en subvención, con lo cual es una oportunidad muy relevante. Dentro de los 2 programas, importante, tenemos que irnos a un presupuesto en el programa 1 de inversión, un presupuesto
mínimo de 1 millón de euros, presupuesto mínimo de ejecución de proyecto, 1 millón de euros, frente al programa 2, que estamos hablando de 250.000 euros. Luego veremos la composición de cada uno de los presupuestos, las partidas presupuestarias que son subvencionables. Y los importes máximos son bastante elevados, hablamos de 30 millones y 35, son muy elevados. Siguiendo en el programa 1, la intensidad de la ayuda puede ser, si somos pequeños, de un 60%, si somos medianos, de un 50%, o si somos grandes, de un 40%. Forma de subvención a fondo perdido, no sobre el coste de adquisición del proyecto, sino que tenemos que realizar un cálculo, que luego veremos un ejemplo para que lo entendáis totalmente, en base a unos parámetros establecidos en la propia convocatoria, parámetros que básicamente nos llevan a comparar estas inversiones con otras inversiones de referencia, pero ahora lo veremos, está muy establecido, la verdad es que desde IDAE en este aspecto está muy establecido, hay un simulador que se ha publicado para que podamos calcular exactamente cuál sería la subvención máxima y este aspecto está totalmente definido. Luego podemos aumentar hasta en un 15% la intensidad de la ayuda, dependiendo de la ubicación de las inversiones. Sabéis que dentro del mapa de ayudas por ubicación, pues hay zonas que están más favorecidas que otras. Entonces, en función de dónde vayamos a ubicar la inversión, podríamos incrementar estas cuantías del 40 al 50 o el 60. Vale. En cuanto al programa 2, aquí sí que hablamos de la intensidad, el presupuesto mínimo son 250 millones, el máximo 35, y aquí sí que estas intensidades de ayudas inciden directamente sobre el presupuesto de ejecución del proyecto. Aquí sí, aquí no tenemos que hacer ningún tipo de conversión. Directamente, si somos una pequeña empresa, vamos con un proyecto de 1 millón de euros, nos lo califican o tiene el reconocimiento como proyecto de investigación industrial, podemos alcanzar un 70%, 700. Vemos lo que os comentábamos antes, en base a la calificación del proyecto, si el proyecto es de investigación industrial, o es de desarrollo, o es de estudios de viabilidad, y en base al tamaño de la empresa podremos alcanzar unas u otras intensidades. Intensidades que también se les puede agregar ese 15% de la ubicación, donde vamos a llevar a cabo, en este caso, la inversión en I+D, el proyecto de I+D. Diferencias entre investigación y desarrollo, seguro que todos ya lo tenéis totalmente identificado, pero hablamos de la madurez, la disruptividad de un proyecto. Investigación industrial, hablamos de TRLs 1, 2, 3, 4 y desarrollo 4, 5, 6, ya estamos más próximos al mercado, en función de la disruptividad del proyecto, si estamos más próximos al mercado, si no lo estamos, nos calificarán o defenderemos el proyecto como investigación o como desarrollo. Defensa del proyecto que después en justificación se tendrá que justificar. Con lo cual ahí tenemos que tener muy claro si vamos con un proyecto de investigación a por todas porque es disruptivo o si no vamos a por todas, pero podemos ir a un proyecto de desarrollo experimental. Para que nos hagamos una idea, si somos medianos y el proyecto es de desarrollo experimental, podríamos obtener hasta un 35% forma de subvención a fondo perdido para la ejecución del proyecto. Si somos grandes, un 25, pequeños, 45. Ok. Bien, en cuanto a las partidas presupuestarias que son subvencionables dentro de cada proyecto, difieren totalmente si estamos en un programa 1 de inversión. Esta inversión está formada por el programa 1, inversión en equipos, costes de ejecución de las instalaciones, obra civil, equipamiento, sistemas eléctricos, también tiene parte de dirección facultativa, parte de ingeniería para la redacción de proyectos e incluso nos recogen otros gastos a priori menores, como es el coste de coordinación de seguridad y salud de la obra, gestión de la solicitud y justificación, que ahí es donde entrarían parcialmente los honorarios de AVS, que no sé si lo he comentado antes, pero también trabajamos a éxito, teniendo como tal que nos conceden la ayuda,
y que nos la ingresen. En el punto 10, costes de comunicación y publicidad. Hay un pequeño presupuesto que podríamos imputar. Instalaciones de autoconsumo eléctrico y térmico en los procesos, si es necesario para la implantación, si detonamos, ¿no? O denotamos con un aspecto de autoconsumo, pues siempre es más atractivo. Pero también costes de verificación o de acreditación de la valoración, reutilización, reciclado, si fuera necesario, y partidas de materias primas fundamentales, si fueran necesarias para el proyecto. Al final, las relevantes son pues, de la 1 principalmente a la 5, donde está la inversión de equipo, obra civil, equipamiento. Si nos vamos a el programa 2, en el programa 2 que hablamos de generación de conocimiento, de proyectos de investigación y desarrollo, ecodiseño, aquí lo que nos recogen son gastos, los que todos conocemos, los que imputamos en otras convocatorias, otros proyectos de I+D, principalmente, que son personal propio, no tiene por qué ser nuevas contrataciones, personal propio per se que ya forme parte de la compañía, y las nuevas contrataciones, por supuesto, también, incluso previsión de nueva contratación, base a un perfil que podríamos imputar, bien, a nivel de una manera parcial, una parte proporcional de sus horas convenio o una imputación total en función de la previsión que tengamos que va a destinar al proyecto. También podemos recoger costes de instrumental y material, la parte de la amortización durante el periodo de ejecución del proyecto y en la proporcionalidad en la que se va a utilizar en el proyecto, costes de edificios y terrenos, lo mismo, amortización. Y luego esta partida cuarta, la verdad es que también está siendo muy relevante porque hablamos de la subcontratación técnica en pues estos, pues en técnica, pues un centro tecnológico, puede ser una ingeniería, puede ser incluso a una empresa intercompany que nos va a dar soporte científico-tecnológico para la ejecución del proyecto. Esta primera parte nos la tienen que aceptar, tenemos que solicitar previamente, pero también está requerido. Una pequeña parte en el punto 5 de gastos generales para asumir costes de materiales, suministros, etcétera. Y luego el resto, pues ya son partidas menores, nos recoge el coste de la calificación del proyecto, esto será en estadio de justificación, el coste de la gestión de la solicitud de justificación, parte proporcional de nuestros honorarios, y luego si tenemos gastos de comunicación y publicidad también. Sabemos que en estos proyectos, sobre todo la parte de I+D, la comunicación y la publicitación también es muy relevante y nos la exigen en estadio de justificación. Bueno, pues hay una partida importante, una partida destinada para esto también. Bien, vamos a... Ok, otros requisitos importantes. Prácticamente los que ya sabemos, excepto el último que añade algo diferencial, pero el resto es el ABC actual de prácticamente la totalidad de las convocatorias de ayudas. Debemos estar al corriente con la agencia tributaria y con la seguridad social, perfecto, nos lo van a comprobar y si no lo estamos nos lo van a requerir. Debemos presentar una contabilidad separada para los gastos emanados o para las inversiones emanadas de la ejecución del proyecto. Esto es en estadio de justificación. Ahora, en estadio de solicitud no tendrá ningún sentido. Tenemos que cumplir con el principio de los DNSH, es aquello que la ejecución del proyecto no puede incumplir con los 6 objetivos medioambientales. Bueno, pues también ahora en estadio de solicitud tenemos que presentar una certificación que la elaboramos nosotros y en justificación, entonces sí, certificarlo o presentar. Primero dices que no vas a cometer o no vas a no cumplir alguno de los 6 objetivos y después lo tienes que justificar en estadio de justificación. Debemos aportar 3 ofertas de diferentes proveedores para aquellos gastos o para aquellas inversiones superiores a 15.000 euros, ya sabemos. Y aspecto relevante, el cumplimiento de ley de morosidad. Bueno, pues es aquello que no tengo más de un 10% de facturas pendientes de pago cuyo periodo haya excedido de 30 o de 60 días. Esto es clave, hay que evidenciarlo, tenemos que justificar cómo que cumplimos, el cómo, y entraríamos individualmente a analizar con cada una de las empresas. Si necesitamos un IPA, si con una declaración es suficiente, en función de si podemos o no presentar cuentas abreviadas. Esto lo analizamos detenidamente para cada una de las empresas que estuvieran interesadas. Lo que indicábamos de las operaciones vinculadas,
sí, con empresas intercompany, sí que están permitidas, pero hay que solicitarlo previamente al organismo y clarificarlo bien. Y también necesitaremos presentar, si excede de los 15.000 euros, ofertas de diferentes proveedores. Y un aspecto importante es en cuanto a las garantías. Si estamos hablando de un proyecto cuyo presupuesto es superior a 2 millones de euros, en fase de solicitud vamos a tener que presentar garantías por un 3% del presupuesto. Importante, en fase de solicitud y por un 3% del presupuesto. Estas garantías, ¿por qué se solicitan? ¿No? Principalmente, llegamos a la conclusión de que al final es para que seamos serios, ¿no? Es decir, bueno, vamos hacia adelante, vamos a presentar el proyecto, presentamos las garantías y vamos a ir hacia adelante. Después podemos renunciar o no, bien, se nos devolverán las garantías, pero si ya hemos hecho el esfuerzo previo de generar garantías, presentarlas en esta solicitud, con el coste y la gestión que conlleva, hay un interés real que la empresa quiere ejecutar el proyecto. Esto algunas convocatorias lo introducen, la de almacenamiento energético que presentamos hace unos días también nos lo exigía, pero era el 2% sobre la subvención, aquí es el 3% sobre el presupuesto. Importante, siempre y cuando estemos en proyectos superiores a 2 millones de euros. Si estamos por debajo, no es necesario. Y para solicitar el anticipo de la ayuda, deberíamos presentar el 100% de garantías. Pero esto una vez nos lo concedan, entonces analizamos y vemos, ¿se quiere solicitar el anticipo? Sí, nos van a exigir un 100% de garantías, no tras justificación. Esto lo veríamos una vez nos concedan el proyecto. Bien. Un aspecto relevante también, no sé si lo he comentado antes, ¿cuál es nuestro alcance? Nuestro alcance es desde ahora que explicamos la totalidad de la convocatoria, despejamos la totalidad de las ayudas y una vez nos explicáis el proyecto y vemos que sí, que sois subvencionables, a partir de aquí entramos en la elaboración y en la redacción del proyecto. Lo que hacemos nosotros también. Lo elaboramos, lo redactamos, os presentamos o representamos, llevamos a cabo toda la parte de solicitud, de evaluación, interlocución con la administración y una vez nos lo conceden, toda la parte de justificación. Monitorización del proyecto, comités técnicos, ejecutivos, justificación, absolutamente todo. Vamos de la mano. Bien. Y un aspecto relevante que hemos querido incluir es el método de cálculo. Aspecto importante. Porque es sencillo, como ahora lo vais a ver, pero lo debemos tener en cuenta. Para calcular cuál es el coste subvencionable del proyecto y, por lo tanto, la ayuda máxima a la que podemos optar, hay un método de cálculo donde partimos del cálculo del coste subvencionable unitario, que es el coste de la inversión, partido de la producción anual de toneladas, menos el coste unitario de referencia. Estos costes unitarios de referencia, lo que os comentaba antes, están totalmente identificados por la convocatoria en base a el bien de equipo que voy a trabajar. Si hablamos de paneles solares, 330 euros tonelada año, palas de aerogeneradores 230 y baterías 500. A partir de aquí, y teniendo en cuenta cuál es la producción anual, vamos a obtener el coste subvencionable del proyecto. Y una vez tenemos el coste subvencionable, en base a la intensidad de la ayuda, si somos grandes, pequeños o medianos, obtenemos la ayuda máxima. Un aspecto importante en esta convocatoria, lo hemos reflejado aquí, es que debemos llegar a un equilibrio. Bien, y ese equilibrio es dentro de los criterios de evaluación hay una cuantía muy importante, un 35%, que podemos alcanzar cuanta menos ayuda solicitemos. Cuanta menos ayuda solicitemos, más próximos estamos a ese 35%. Esto es también algo relativamente nuevo, ya en otras convocatorias lo conocemos y lo hemos trabajado, la verdad es que bastante bien, tenemos que llegar a un equilibrio. Esto está pensado para no solicite usted el máximo, sino que solicite usted aquello que realmente necesita para ejecutar el proyecto, ¿no? Aquello que pues, nos hace obtener un retorno de inversión
el retorno de inversión necesario para que desde la compañía se apruebe el proyecto. ¿Vamos a máximos? ¿Vamos a pedir el máximo? Sí, pero si pedimos el máximo, obtenemos menor puntuación en el criterio de valoración y por lo tanto las probabilidades de éxito son menores. Tenemos que llegar a un equilibrio. Esto es lo que hemos querido reflejar aquí. La puntuación del expediente depende de la ayuda solicitada. Es muy elevado, en otros convocatorias incluso más, pero en esta un 35 es bastante elevado y al final esta puntuación, como veis, es 35 por 1 menos la ayuda solicitada partido de la ayuda máxima. Cuanto más pequeño sea la ayuda solicitada con respecto a la ayuda máxima, más próximos estaremos al 35. Es lo que exponemos aquí. Aquí nosotros lo analizamos, lo vemos junto con vosotros, hacemos diferentes simulaciones y llegamos al óptimo que entendemos por la convocatoria, por nuestras cábalas, que deberíamos optar. No vayamos a, en lugar de solicitar el 100%, solicitemos el 70%, porque eso va a hacer que obtengamos mayor puntuación y, por lo tanto, incrementamos las probabilidades de éxito. Y aquí hemos querido hacer, ya casi por terminar, un ejemplo de cálculo muy sencillito para que lo veamos. El coste de la inversión, hablamos de 4 millones. El coste unitario, porque el ejemplo lo hemos hecho en un aspecto de un caso eólico, 230. La producción es de 4.000 toneladas, que hablamos siempre de producciones mínimas de 1.000 toneladas. Producción de planta, 4.000. La intensidad, por lo tanto, es del 0,4, pensando que somos una gran empresa y estamos dentro del programa 1. Al final de los cálculos que hemos comentado, la ayuda máxima que podríamos solicitar es de 1.232.000 euros. Ahora habría que decidir, solicitamos el 1.232.000 y reducimos ese 35%, o en lugar de 1.232.000 solicitamos 1.000.000. Bueno, este ya es el análisis, el juego que tenemos que conjuntamente ir haciendo hasta llegar a el óptimo esperado, ¿no? Sabéis que esto no es un caso. Muy bien. Y con esto, yo creo que podríamos estar más rato, pero lo que son los grandes highlights de la convocatoria, yo creo que están expuestas. A partir de aquí, cualquier tipo de pregunta, vuestra entera disposición. Clara. Muchas gracias, Alberto. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, podéis levantar la mano directamente o hacerla por el chat como queráis. Tenemos... Vale, Unai, adelante. Hola Alberto, Clara, gracias. Unai Arrieta de la empresa TTA de Barcelona. Clara, comentaste, y por si Alberto puede ilustrar, la necesidad de hacer una UTE en caso de que sean, entiendo, dos empresas que quieren presentar una propuesta. Y he visto también la limitación de subcontratar, pero al mismo tiempo tener que presentar 3 ofertas por más de 15.000 euros. No sé cómo se combinan estas condiciones. Estaba pensando yo en programa 2 y en estudios de viabilidad también, por concretar. Vale, aquí. ¿Contesto yo, Clara? Sí, adelante. Lo mismo, Alberto. Entiendo que te refieres, Unai, a generar una UTE para la ejecución del proyecto, ¿correcto? Si te refieres que lo que Si es comentamos necesario, sí. Aunque se tiene que formalizar, si es una agrupación de empresas, se tiene que formalizar, ¿verdad? No puede haber una líder con socios subcontratados, ¿o sí? Bueno, a ver, sí, de hecho esa sería la opción ideal. Si nos vamos, lo que comentábamos aquí, al final, en cuanto a los beneficiarios de las ayudas, pueden ser personas jurídicas directamente individuales. Es un proyecto que presentamos, has dicho Unai, de TTA, ¿verdad? Sí, somos una empresa de consultoría en energías renovables y acceso a la energía. ¿Vale? Sería una empresa, pues lo presentamos por TTA directamente, porque tiene un proyecto, tiene su presupuesto, su personal, su contratación, sus amortizaciones, etcétera, y TTA va a realizar un proyecto X en el bien de equipo X de un estudio de viabilidad. Perfecto. Y lo presentamos por encima de 250, debemos de cumplirlo todo. Genial. Totalmente subvencionable. Ahora bien, si queremos ir en forma de agrupación,
no es como en otras convocatorias, como por ejemplo Misiones o Interconecta, que es de donde venimos, donde tenemos a TTA, tenemos a AVS, ¿no? Y conjuntamente ejecutamos un proyecto en cooperación. Formalizamos un acuerdo de colaboración y eso, bueno, puede ser una agrupación o no, pero no nos lo piden porque no tiene ninguna personalidad jurídica. Ahora mismo no tiene esa personalidad jurídica. Ahora mismo lo que sí que nos requieren es que si vamos en proyectos cooperativos, es condición necesaria que la agrupación tenga persona jurídica, personalidad jurídica. Con lo cual podríamos ir en forma de nos estamos analizando, en forma de una AEI, generar una AEI para poder presentar el proyecto, pero luego a nivel de justificación puede ser un poco más complejo, ¿no? Porque habría que es más complejo. Entonces, a día de hoy, a no ser que la agrupación ya esté formada, pues son AEIs que ya están formadas, o empresas o agrupaciones con personalidad jurídica que ya estén formadas, perfecto, lo podemos presentar. Pero generar una ENADO para esta convocatoria y solo para la ejecución de este proyecto, a priori, lo estamos viendo complicado. Complicado. No sé si te hemos contestado. Sí, pero me queda la duda. Decías, si el proyecto es colaborativo, ¿en qué define, o sea, cómo se define esto? Yo podría presentar una idea de proyecto como TTA y si quiero colaborar con algún centro de investigación o algo así, lo En este tendría que caso, subcontratar. claro, así es. En este caso lo tienes que subcontratar, correcto. Y esa subcontratación pasa por la condición de 3 ofertas para gastos mayores de 15.000. Sí, Ok, esa subcontratación, sí. La subcontratación, igual que la adquisición si es superior a 15.000 euros, tenemos que presentar ofertas de diferentes proveedores, sí. ok, Sí. o sea que si fuese una participación de este socio o subcontratado más sustancial, estratégica, ya es donde se considera colaborativo y habría que formalizar la... Bueno, no, al final, colaborativo quiere decir que no lo subcontratas, sino que vas en cooperación. Correcto. Tú ejecutas una parte del proyecto, ellos ejecutan otra parte del proyecto y no puede haber colaboración, no puede haber subcontratación cruzada entre vosotros porque es colaborativo, ¿no? Cada uno, y el beneficiario de la ayuda sería cada uno de vosotros. Eso es lo normal, lo que estamos acostumbrados. En este caso, si vamos a presentar un proyecto colaborativo, tenemos que generar una agrupación, un ente que esté por encima, que tenga personalidad jurídica. Ok, Sí, gracias. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta, Alberto. Por ejemplo, para el proyecto del programa 2, Sí, hay para pequeñas empresas máximo 70%, ¿no? Y has dicho que se puede incrementar hasta el 15%, es decir, podría llegar hasta el 85% en ese caso, o hay alguna en investigación industrial, así es. pequeña Podríamos, empresa. sí, tenemos hasta un 25% en el caso en el que el proyecto se tipifique como proyecto de investigación, TRLs bajos, etcétera, y esté ubicado en zonas y la empresa esté ubicada la ejecución del proyecto en zonas que sean, pues que podamos alcanzar este 15%. Vale. Las ubicaciones, supongo, no sé si las tienes en mente, las ubicaciones. No las tengo aquí, pero son las típicas, ¿no? Sí. Que siempre están, pues, Extremadura, Andalucía, estas zonas per se suelen ser siempre las más favorecidas. Las menos favorecidas, pues, Comunidad de Madrid, Cataluña, el norte suelen tener menos incentivación en este sentido. No las tengo aquí, pero lo podríamos facilitar. Vale. Y luego, nada, un comentario que no sé si me extraña ver, por ejemplo, en el programa 2 el importe máximo de ayuda 35 millones cuando son 20 millones que hay asignados a este programa. No sé. En cuanto al importe máximo, dices, Sí, o sea, sí, pone importe máximo de ayuda 35 millones, lo que a mí me extrañó también cuando me miré las bases, y en sí. el programa hay asignado 20 millones, ¿no? Hay 80 en el 1 y 20 en el 2. Bueno, simplemente un comentario que
Me ha extrañado cuando puede he que no visto. sea ayuda y sea proyecto. Que Vale. es muy diferente, ¿eh? Porque en efecto puede que sea el importe máximo del proyecto, el importe máximo de ejecución de proyecto. Vale. Sí, como si solo fueran a financiar uno, quizás. Vale. Porque normalmente hay que establecer siempre el mínimo y el máximo, ¿no? Para no. Entonces, bueno, pero puede que sea una errata y en lugar de proyecto, en lugar de ayuda, sea proyecto. No, creo que es algo así, ¿eh? No, porque a mí también, yo cuando lo vi me extrañó, era simplemente Es muy. Sí, sí. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda. Unai, adelante. Me animo, pero sin querer quitar espacio a nadie. Insisto en programa 2, estudios de habilidad. Este cálculo del CSU que estaba vinculado a las toneladas de la tecnología y la planta, en ese caso quiere decir que los estudios de viabilidad también tienen que estar asociados a un tonelaje o alguna planta de tratamiento, o es más abierto. No sé si hay acotación de la temática de los estudios de viabilidad. No, en este caso el cálculo que comentábamos solo es de aplicación para el programa 1. Solo Okay. aplicación para el programa 1. Para calcular la intensidad de la ayuda, sobre qué incide, tenemos que llevarnos para el programa 2. Estas intensidades inciden directamente sobre el presupuesto de adquisición, el presupuesto de ejecución, perdón, del proyecto. Así, pues al final, vuestro proyecto, personal propio, 100.000 euros, subcontrataciones, otros 100.000 y amortización, 50. Tenemos 250.000 y sois pequeños, vais a realizar un estudio de viabilidad. Sobre esos 250.000 podéis obtener un 70% de subvención a fondo público. Perfecto. Gracias, Unai. Gracias. Muy bien. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, cualquier duda que os surja nos la podéis hacer llegar, ¿vale? Y ya os responderemos. Nada, agradecer. Muchas gracias, Alberto, por toda la explicación y presentación. Y a todos los asistentes por asistir. Si puedes pasar, por favor, a la slide después de las preguntas, que así Vale. que hay una... A ver, hay una... Después de las preguntas, al final de todo. Y aprovecho para invitaros a la próxima jornada que realizamos la semana que viene, el 22 en Lleida, es una jornada presencial sobre certificados de ahorro energético. Y nada, animaros a todos a asistir, os podéis inscribir a través en nuestra página web encontráis el enlace para inscribiros y a través de la presentación también, ¿vale? Pero encontráis en la agenda el enlace para las inscripciones. Nada, muchas gracias de nuevo, Alberto, y nos vemos en el próximo webinar o jornada. Muchas gracias. Buen día. Gracias a todos. Buenos días.